Hola YouTube, yo soy Marilyn, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos una reseña de La Fierecilla Domada. Como datos generales de este libro puedo decirles que es una comedia escrita por William Shakespeare en el año de 1592. Es una de las más conocidas, de hecho, y que también ha tenido diversas adaptaciones tanto al teatro como al cine. De hecho, también, si es la primera vez que vas a comenzar a leer a Shakespeare, te recomiendo iniciar con esta porque es una comedia, es un poco más sencilla de leer que las tragedias o los dramas Anywhere. Es muy cortita y sobre todo toca temas muy contemporáneos como es la dominación de las mujeres en un sentido social, jerárquico y todo ello. Ya lo vamos a ir conociendo a lo largo del video. Llegué a este libro porque había visto la película 10 cosas que odio de ti, aquí está, y buscando en internet, en Wikipedia, me di cuenta que era una adaptación sumamente libre de esta comedia de La Felicidad Domada. Entonces decidí comprar el libro y leer la comedia. De hecho, al final del video voy a hacer una comparación entre película y el libro. Mis impresiones acerca del libro es que es un libro sencillo de leer, pero hay que tener mucho cuidado con las referencias históricas y considerar que fue escrito en un contexto totalmente distinto al nuestro. Hay que tratar de leerlo con cuidado y tratar de meternos en la mentalidad de las personas, de los personajes, para saber por qué piensan así y por qué no piensan como nosotros desearíamos que pensaran. No me pareció muy complicado de leer. De hecho, el lenguaje es muy folclórico, las situaciones, las referencias son muy folclóricas, son muy conocidas de la época. Y si ustedes han leído pues, otras comedias o otros libros de Shakespeare, se van a dar cuenta que muchas veces se parecen los escenarios. Sabes que siempre va a haber un mercader, va a haber un rey, van a haber criados, van a haber personas o mujeres en problemas. Una comedia de situaciones, porque los personajes se enredan entre sí, pero también es algo muy característico, así que respecto a eso siento que no hay nada nuevo. Y en general la trama tampoco es tan nueva, porque, bueno, leyendo el prólogo de mi libro, traten de buscar un libro con prólogo en verdad. Eh, este prólogo me decía que la trama había sido trabajada previamente por otros autores, así que la trama tampoco era totalmente nueva. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar de este libro? Si no tiene personajes nuevos, no hay escenarios nuevos, la trama tampoco es nueva. Bueno, la evolución de los personajes a través del libro, ¿no? Bueno, esta es una obra escrita dentro de otra obra, de hecho es como una meta obra. No soy crítica literaria, pero asumo que sí debe llamarse, porque es algo escrito dentro de otra cosa y que tiene meta escenarios, bueno, no meta personajes, pero sí meta escenarios. Eh, la trama comienza cuando un mercader rico encuentra a un hombre ebrio en la calle y decide jugarle una broma. Lo traslada a su palacio, al lugar donde vive, y decide hacerle creer que es un mercader rico, millonario, que tiene sirvientes, criados y una esposa. Entonces, cuando este hombre ebrio despierta, le dicen todo esto y le hacen creer que estuvo enfermo durante muchísimo tiempo, y para celebrar su mejoría, un grupo de comediantes de teatro vinieron a representarle una obra, una comedia. Esta obra que le representan a este ebrio es La Fierecilla Domada. Catalina Minola y Blanca Minola son hijas de un rico mercader llamado Bautista Minola. El problema aquí es que Blanca Minola, que es la menor, es una mujer muy simpática, muy amable, de buen carácter, una mujer, no sé, muy querida por todos los varones. Pero su hermana mayor, Catalina Minola, es totalmente lo contrario. Es muy agresiva, tiene un carácter muy furibundo, cargado, muy grosero, totalmente lo contrario a su hermana. Entonces el padre que es Bautista Minola, decidió que su hija Blanca, la menor, que tenía miles de pretendientes, no podía contraer matrimonio hasta que su hermana mayor, Kate Minola, pudiera casarse, lo cual iba a ser muy complicado, recuerden, por el carácter amargado, problemático que tenía Kate, incluso muy agresivo porque llega a golpear a estos varones en algún momento. Ahí viene, digamos, el problema o el plot
del libro, que es que los pretendientes de Blanca, que son muchísimos, deciden buscar a un pretendiente para Kate. Y bueno, aparece Petruccio como caído del cielo, que es un noble que viene desde Verona y al que solo le importa incrementar su dinero, su fortuna, y decide que él podía ser el indicado para casarse con Kate. Entonces, todo el mundo le advierte y le dice, pero no la conoces, que este es un diablo, que esta es una mujer loca, grosera, malhumorada. Y a él, bueno, no le importa y lo único que quiere es ganarse el dinero de Kate, o el dinero del padre, la dote de Kate en general. Entonces, ahí comienza el problema y la trama se va desarrollando sobre las actitudes que va teniendo Kate, o cómo va siendo domada ella por Petruccio, ¿no? Los recursos que utiliza él para poder dominarla o domarla. Recuerden que esta obra está escrita en 1500, en el siglo XVI, y las bodas en esa época eran más que nada contratos donde había una dote de por medio y muchos matrimonios se desarrollaban así. El carácter de Catalina a mí me parece muy interesante de destacar. No voy a contar toda la obra porque, bueno, básicamente la trama es esa, ¿no? La trama es que estos pretendientes ubican a Petruccio para que se case con Catalina y sí, se casan. Se casan, se van a vivir juntos, pero ese no es el trasfondo del libro. Ese es un argumento básico, pero a mí lo que me interesa destacar o quizá analizar a mayor profundidad es el desarrollo del carácter de Catalina. Ver a profundidad este personaje que en un momento puede significar al inicio, sobre todo, ser una heroína para muchas personas, tanto supongo de la época como ahora. Cuando yo leí el libro me pareció que Catalina podía ser mi heroína. Dije, bueno, sí va a ser domada, pero quiero ver qué va a pasar con el personaje, cómo va a ser domada y cuál va a ser el punto final. Y realmente el carácter de ella es muy distinto tanto al inicio como al final. Y quiero hacer un contraste para que me puedan entender mejor. Aquí he separado algunas citas. Tengo aquí, si ustedes quieren ver con mayor profundidad esta reseña, ya saben que pueden revisar mi blog tiempoblue.blogspot.com, donde pueden encontrar con mayor detalle el análisis de esta obra, ¿sí? Antes de casarse con Petruccio, ¿cómo era el carácter de Catalina? Voy a leer un poquito de la obra, ¿sí? Antes de casarse, Kate rehuía al matrimonio y a los pretendientes. Tanto así que ella le dice a uno de sus pretendientes, bueno, no a uno de sus pretendientes, sino a alguien que le está haciendo un piropo, ella le dice, a fe mía, caballero, no tenéis motivos para tener miedo. Yo sé que no estáis a mitad de camino del corazón de Catalina, pero si hubieseis ya llegado, no dudéis que su primer cuidado sería peinar vuestra cabezota con un taburete de 3 pies y pintaros la cara y trataros como un bufón. Entonces, a comparación de su hermana Blanca, que cuando le hacen un piropo o algo así, lo sonríe o dice gracias, Catalina pues rehuye totalmente de el acercamiento en general. Esto es antes de casarse con Petruccio, o sea, antes de que fuera domada. Después de casarse con Petruccio, ¿qué es lo que dice Catalina? Y aquí se van a llevar totalmente una sorpresa. Ella dice, una mujer enfurecida es como una fuente turbia, fangosa, desagradable a la vista, espesa y sin belleza alguna. Mientras se halla en tal estado, nadie, por sediento que esté, se dignará sorberla o beber una sola gota. Tu esposo es tu señor, tu vida, tu guardián, tu jefe y tu soberano. Me avergüenza ver que las mujeres son tan simples que declaran la guerra cuando deberían pedir la paz de rodillas, y ver que aspiran al mando, a la supremacía y al imperio cuando están obligadas a servir, amar y obedecer. Voy a dejar esto por acá. No era un final que yo esperaba y que probablemente muchas de las personas que leyeron la comedia no lo esperaban, pero aquí viene lo interesante. Debemos tener en cuenta el contexto en el que fue escrita. Hace más de 500 años la actitud hacia las mujeres por parte de los varones era totalmente distinta a la nuestra, y creo que no había tantas mujeres que dieran la contra respecto a esta situación. Por eso es que en un primer momento Kate resulta
ser un personaje muy particular para la época, porque es una mujer que pues rehuye del matrimonio, que contesta a los varones, que incluso los golpea, pero a lo largo de la obra se va convirtiendo en un personaje más de la época. Su lado contestatario ya no resalta, ya no es una persona que a la contra ni nada por el estilo, sino que más bien se vuelve una persona un poco más sumisa, casi al igual que su hermana Blanca, ¿no? Y a lo largo de la obra tenemos a Catalina criticando a la Blanca, que es una coqueta, que lo único que quiere es tener un montón de pretendientes a su alrededor. Creo que en este sentido primó más la sociedad folclórica o la sociedad, no sé si decir machista porque no sé si es el término, porque la sociedad se regía así. Entonces en verdad Catalina viene a ser un personaje muy distinto a la de sus pares, ¿no? No es que había muchas mujeres como ella, y el que haya sido domada creo que vendría a significar que siempre la sociedad se va a poder imponer ante estas relaciones esposo-esposa, relaciones padre-hijas. Entonces sí, totalmente se imponen las creencias sociales, ¿no? Porque a menudo ella siempre está pensando en qué van a decir los demás. Y al inicio a ella no le importa si la gente cree que es malhumorada, que es grosera, le vale. Pero al final de la obra a ella le importa mucho lo que la sociedad vaya a pensar de ella, ¿no? Es por eso que al final hace referencias a que las mujeres no deberían ser así, no han sido creadas para ser contestatarias, sino para obedecer a un solo hombre que podría ser su esposo o su padre. Entonces, ahora, hay una película también, como ya lo había mencionado, que es 10 cosas que odio de ti, y el argumento no es tan distinto. De hecho, se da en una preparatoria estadounidense, y también es la misma idea en donde hay dos hermanas, una es Bianca y la otra es Kate. Sí, Catalina creo que se llama la chica también. Y que tiene pues el mismo carácter que Kate. Y también el padre ha dicho que Bianca no puede no casarse, salir a pasear o tener un novio hasta que su hermana Kate pudiera perdón, no casarse, pudiera salir con alguien o tener un novio antes que ella. Aquí lo importante es que Kate es, o sea, sí tiene un carácter amargón, pero Kate está muy influenciada por el feminismo en la película, no en la obra. No, es una película obviamente más contemporánea y todo ello, pero sí la protagonista aquí, Kate, es más independiente y el contraste con su hermana es muchísimo más fuerte. Kate es independiente, le gusta, es una persona muy inteligente, cosa que en la obra, en la comedia, no se desarrolla tanto las cualidades intelectuales del personaje, pero aquí sí. Kate es una persona inteligente, al contrario de su hermana. Kate tiene unos gustos muy sofisticados de música, le gustan mucho las bandas de rock, pero que sean tocadas por mujeres. En este caso, no odia a los hombres, pero cree que sí es consciente de esta dominación. Al final de la película, si es que no lo han visto, corten aquí para no hacer spoiler. Kate logra enamorarse. Sí, ella sí se enamora de este personaje que vendría a ser Petruccio y que en la película se llama Patrick Verona, y recuerden que Petruccio es un noble que viene desde Verona. Logra enamorarse, pero un amor no casi obligado como lo podemos ver en la obra, sino un amor sincero, ¿no? No logran domarla porque al final Kate sigue manteniendo ese carácter, pero sí logra tener una bonita relación con Patrick. Entonces, el argumento no es es distinto, y el final también es distinto, ¿no? Porque en ningún momento en la película Kate dice todo este discurso que ya lo había mencionado antes de que la mujer debe ser sumisa y todo ello, sino que simplemente se enamora de este hombre. Siento que no cambia su carácter, eso sí. Y creo que así debe haber terminado también el libro, ¿no? Que sí, Kate se enamora en el libro de Petruccio, pero que no pierda su carácter. Aquí Kate es totalmente un personaje que ni ella en sus peores pesadillas podría haber imaginado, ¿no?
Me gustó más el final de la película que del libro. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña. Gracias por verme, gracias por seguirme aquí. Recuerden que todos los domingos subo videos de reseñas de libros y los jueves subo vlogs semanales, o a veces también hablo sobre cómo avanzo con mi tesis, ideas sobre cómo desarrollar mi tesis. Y si les interesa, pues suscríbanse y denme un like o algo así. Gracias por verme.